Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para padres, una orientación familiar. ¡Empezamos! Queridos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y es para mí siempre un gran placer compartir con ustedes en este horario de los lunes a las 5 de la tarde. Esperamos que el día de hoy, el tema que vamos a tratar sea de su total interés, pero sobre todo de su utilidad. Les recuerdo que este programa está siendo transmitido en vivo, simultáneamente, por la 540 AM, por Facebook, por YouTube. Y bueno, nos pueden seguir por todas las redes sociales en las páginas oficiales de Radio Santiago, la radio que te da la mejor noticia. Pueden también llamar al convencional de la cabina al 2399-542. También pueden escribirnos al WhatsApp al 099-1164-107. Cualquier inquietud respecto al tema de hoy, estamos gustosos de atenderles. El tema que vamos a tratar el día de hoy está relacionado con el lenguaje. Como ustedes saben, este es un programa dirigido a padres, a tutores, a orientar a la familia en temas de crianza, y dentro de esa crianza pues también están los temas de desarrollo de los niños, el crecimiento, que es lo que se presenta en todas esas etapas, en todo ese proceso a los cuales nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque no siempre se da de una manera natural, sin dificultades. Y como padres somos los primeros, o deberíamos de ser los primeros, en identificar aquellas situaciones que debemos hacer atender a tiempo. Hoy vamos a hablar sobre disfasia y disartria infantil. Y para abordar este tema contamos con la valiosa presencia y aporte de Jefferson Paul Jacome Valencia, tecnólogo médico y licenciado en terapia del lenguaje. Jefferson, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias, psicóloga, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Pues vamos a topar un tema muy interesante. Así es. Dos tipos de trastornos del lenguaje que hoy en día pues tienen mucha asociación al tema aprendizaje. Correcto. Y es una situación que tenemos que tratar de identificar, al menos como padres. Correcto. Tratar de identificar este tipo de signos en nuestros hijos, y hoy pues vamos a tratar de orientarlos mucho más. Seguro que sí. Y justamente, bueno, él tiene más de 8 años de experiencia en la detección, evaluación, tratamiento, abordaje de problemas y trastornos del lenguaje, tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Así que estoy segura que nos va a aportar con mucha información muy asertiva, sobre todo para quienes nos están escuchando, sobre todo los padres. Ahora, si bien es cierto, nosotros, como bien comentabas, Jefferson, en el día a día podemos incluso darnos cuenta de que por ahí surge una pequeña dificultad de una persona cuando habla, incluso no solamente en niños, sino también en adultos. Pero sabemos que en el desarrollo de la vida de una persona es en la escuela donde se puede observar con mayor énfasis este tipo de dificultades, porque el docente tiene un grupo de niños que va desde los 20 a los 25 niños, a veces hasta 30, y tú puedes darte cuenta de que hay una media, y asimismo hay un grupo que, como que de pronto, un grupo, una minoría, que podría estar presentando estas pequeñas diferencias. Y existen, supongo, niveles, ¿no? Entonces, habrán dificultades sencillas o aparentemente algo menos severo, y otros que son casos ya mucho más severos. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos problemas de lenguaje tal vez y los trastornos específicos? Claro que sí. Mire, los niños cuando empiezan a evolucionar el lenguaje, ¿sí?, las primeras manifestaciones que nosotros nos debemos de dar cuenta es el balbuceo. Okay. Entonces, esto lo hacemos en una edad de 6, 7, 8 meses, 9 meses de nacido. El balbuceo, ¿no? Para que quienes de pronto no identifican qué es cuando el niño empieza a emitir sonidos labiales, exactamente. Okay. Entonces, esa es una de las principales manifestaciones de los niños cuando empiezan a evolucionar el lenguaje.
llegan a una etapa donde empiezan a adquirir lenguaje y las únicas personas que le dan atención a eso son los padres. ¿Y esto depende de la estimulación o es algo que se da de manera natural? No, por supuesto. Cuando los niños nacen, nosotros como padres tenemos el deber de potencializar esas habilidades. Hay muchos casos de pacientes que no tienen absolutamente nada, pero sí tienen un retraso simple de lenguaje y ese es el punto específico que tenemos que identificar, ¿sí? Y este caso se da básicamente porque no los estamos estimulando, no compartimos con ellos al aire libre, en un parque, y somos padres que no somos tan comunicativos. Entonces, esa pauta principal hace de que ellos empiecen a tener un retraso en la evolución de su lenguaje. Pero existen los trastornos específicos del lenguaje. En este caso, pues la disartria es uno de los trastornos que con frecuencia le sucede a los niños, pero por un origen neurológico. No o sea, tiene hay un nada daño que acá, ver. no necesariamente Exacto. que es algo que aprendieron a pronunciar. Por ejemplo, vamos a ahí a hacer una pausita para ahondar un poquito más. No, la pausa no entre nosotros, tranquilo nomás, no pasa nada, no es una pausa comercial. Hay un detalle que sí quisiera un poco, en el que quisiera que seamos un poco más detallistas, explorar un poco más ahí, porque muchas veces los padres dicen, sobre todo los padres que son primerizos, en el primer año, no es que está pequeñito, no pasa nada, el niño es súper tranquilo, no llora, no molesta, si yo lo acuesto ahí se queda dormido, no pasa nada, todos están felices. Cuando eso ya incluso podría ser una señal, niños que no lloran casi, que no emiten sonidos, ya por lo que nos dices, ya es una señal de alerta, ¿no? Entonces, si vamos a hacer, y brevemente lo vamos a mencionar, desde los 5, bueno, desde el momento del nacimiento, ya mencionaste el balbuceo, Jefferson, hasta los 2 años, que es más o menos el tiempo que a veces los padres deciden no llevarlos a una escuela y que están mayor tiempo en casa. Brevemente, desde los 0 a los 2 años, vemos el balbuceo. Luego el balbuceo, tú me hablas de las palabras. Al año, estamos hablando de las primeras palabras. ¿Cuántas palabras más o menos o qué tipo de palabras ya deberían de emitir? Bueno, no existe una estadística exacta para poder decir si al año 6 meses el niño tiene que decir 100 palabras. Porque la evolución del lenguaje en todos los niños es totalmente diferente. Lo que debemos nosotros de observar es de que ese niño responda a los llamados que le hacemos, responda por su nombre, tenga contacto visual, o sea, comunicación con los padres y comprensión en la comunicación. Entonces, mientras el niño tenga estas características y nos damos cuenta que está empezando a tener esa comunicación con nosotros los padres, no nos debe de generar tanta preocupación. Muy bien. Entonces es posible que uno al año 6 meses ya diga 20 palabritas, quizás mal articuladas, mal pronunciadas. Mamá, teta. Exacto. Y quizás leche. Otro al año 6 meses recién esté identificando mamá, papá, y agüita, tetita, y por ahí el carro no le diga carro, le diga run run, pero empieza él a ya tener... las onomatopeyas, ¿no? Ya los sonidos los empieza a identificar. Correcto. Esas son las primeras señales que estamos viendo. Exacto. Y bueno, y ahí de pronto no hay un docente que pueda identificar aquello, pero sí hay un pediatra. Por eso seguramente es importantísimo los controles periódicos con el pediatra, porque es una de las personas que tiene el conocimiento de este desarrollo evolutivo del niño, dentro de lo cual está el lenguaje, y podría identificar aquellos retrasos, ¿no? Exacto. Ok, entonces estamos hablando de aquello. A nivel de palabras, de sonidos, tenemos claro. ¿Qué otra cosa a nivel motor, movimientos de la boca, podremos identificar dentro de este periodo de los primeros 2 años? En el caso de los niños pequeños, sí, hay características totalmente normales en su aparato bucofonador, en su boquita, pero al momento de hacer un tipo de ejercicio o movimiento, les cuesta mucho. Uno de esos es hacer un movimiento de cierre de labios. Tú puedes identificar al niño que físicamente se lo ve normal, pero si nosotros potencializamos el ejercicio de cierre de labios en casa, haciendo sonidos como ma, pa, ba, entonces el niño empieza a tener mayor habilidad en los movimientos de sus labios. Identificar su lengüita, las características físicas de la lengua. Las características físicas de la lengua nos dan la pauta de que en el futuro no van a tener un problema. Vamos a contestar una llamada para ver cuál es la inquietud que tiene alguno de nuestros amigos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Verá, quería consultarle. Yo tengo un sobrino de 4 años y así él tiene problemas en lenguaje, pero le hemos puesto una terapista, o sea, es psicóloga. Dice que ella le da terapia para que estimule el lenguaje del bebé, pero la verdad que no hay mucha mejoría. Él tiene 4 años, pero también no sé si tiene que ver porque dice que los niños, a él le diagnosticaron autismo. No sé si dice que los niños con este problema tienen problemas de lenguaje. Quisiera que me amplíe más un poquito acerca como si él más adelante podrá hablar así fluidamente. Por ejemplo, él a veces repite, por ejemplo, yo le digo una cosa y repite, pero no, como que no logra comprender lo que uno le está diciendo, pero sí dice algunas palabras. Muy bien, gracias por la consulta. Antes que nada, sería importante aclarar un tema que es importantísimo también, y es que cada especialista debe encargarse de su área. Con mucho respeto a todos los profesionales, por ejemplo, yo soy psicóloga, él es licenciado en terapia de lenguaje, cada uno ve por su área. Si la psicóloga está formada en terapia de lenguaje, perfecto, pero no necesariamente todo psicólogo está en capacidad de abarcar todas las áreas que hay que trabajar. Así es. Estamos hablando ya de un diagnóstico autismo que es que bueno, conlleva muchísimos aspectos que hay que tratar y que requiere de una atención multidisciplinaria. Y en este caso, respondiendo a la pregunta puntual de la persona que llamó, ¿cuál sería la recomendación, Jefferson? Bueno, tú lo dijiste, el trabajo es multidisciplinario. Exclusivamente no es que hay que identificar los problemas de lenguaje y exclusivamente el problema de lenguaje rehabilitarlo, sino necesitamos la ayuda, pues, terapia ocupacional, la parte psicológica para generar patrones de conducta en él y así se puede hacer un trabajo más específico. La manifestación que está teniendo el niño, eso se llama ecolalia, es propio, característico de tener una dificultad en la comunicación. Que es una de las bases de este tipo de casos, exacto, ¿no? Entonces, el paciente con autismo, si tiene lenguaje, no tiene la capacidad para poder identificar las preguntas que se le hace. Y ahí es cuando él utiliza ese recurso que se llama ecolalia y responde con la misma pregunta que se le hace. O sea, el procesamiento de la información no se da. Exacto. Lo que hace es rebotar lo que escucha. Exacto. Entonces, si a mí me preguntan algo y yo no puedo comprender lo que me están preguntando, en mi madurez voy a utilizar ese recurso y volverlo a repetir. Entonces, esto es propio, incluso ahí en el autismo encaja uno de los trastornos que vamos a hablar ahora, y el proceso de rehabilitación no es tan corto, sino que hay que mantenerlo en este tipo de rehabilitaciones por mucho tiempo. Pero si iniciamos el proceso de rehabilitación exclusivamente con un terapeuta de lenguaje para que mejore esa función de su comunicación, obviamente vamos a obtener muchos beneficios y mientras más temprano sea, mucho mejor. Muy bien. Luego del corte vamos a continuar hablando sobre el tema aquí junto a Jefferson Jacome. Queridos amigos, no se vayan, que ya regresamos. Haremos una pequeña pausa. Ya regresamos con más. No te despegues y sigue aprendiendo en tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice: yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
el paraíso, 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 paraíso. Yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 yo prefiero el paraíso. Seguimos con más temas y respondiendo a tus inquietudes en tu programa Entrenamiento para Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Queridos amigos, y continuamos aquí con Entrenamiento para Padres. El día de hoy estamos abordando dos temas relacionados con el lenguaje, que es disartria y disfasia infantil. Nos acompaña, para quienes se están sintonizando y están viéndonos en este momento, estamos junto a Jefferson Jacome Valencia, tecnólogo médico y licenciado en terapia del lenguaje, experto en el tema, con experiencia de más de 8 años. Ahora, hace un momento recibimos una llamada que nos consultaban sobre un caso de un niño con diagnóstico de autismo, que el profesional en psicología estaba aportando también el tema de la terapia del lenguaje. Entonces, sí es importante tener en cuenta que cada persona, cada profesional tiene que dedicarse a su área. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de querer ayudar, tener una buena intención con el paciente, a lo mejor incluso pensando en el bolsillo del padre, vamos a ayudarlo de esta manera y lo vamos a incluir dentro de los honorarios. Vamos a ser muy francos en ese sentido. Pero en esa intención buena que tal vez existe, y queremos enfocarnos en esa buena intención y no en otra cosa, podríamos estar restando en una evolución positiva y proyectarlo para bien a ese niño, porque estamos quitándole tiempo valioso que podría estarlo trabajando con un terapeuta que sea del área. Y es cuando ocurren este tipo de cosas. Cuando está atendiendo a alguien que no es del área, no vemos avances. Entonces es importante eso, siempre pedir un diagnóstico para tener una línea base de dónde partir y ver la evolución que va teniendo el niño. Y así pues también lo compartió y afirmó aquel criterio, compartió el criterio Jefferson, ¿no? Ahora, mi estimado Jefferson, justamente partiendo de lo que nos comentó la persona que nos hizo la consulta, hay casos, hay patologías, hay síndromes en los cuales hay síntomas
comórbidos, que no necesariamente el diagnóstico es la disartria, la dislalia, la ecolalia, sino que es parte de lo que el niño tiene como diagnóstico principal. ¿La disartria tiene relación regularmente con alguna otra patología o se puede ver específicamente en un niño? ¿Cuál es el origen de la disartria? Bueno, específicamente el trastorno disártrico, sí, es de origen neurológico. Entonces, por ende, pues está relacionado a otro tipo de características, a otro tipo de dificultades que presentan los niños. Pueden nacer genéticamente, pueden nacer con este tipo de trastornos o lo puede adquirir durante sus primeros años de vida. Puede suceder un traumatismo cráneoencefálico, un golpe en su cabecita y lesionó una de las áreas del lenguaje y se genera un retroceso o se hace una pausa en el lenguaje de los niños. Los pacientes adultos que sufren de algún infarto cerebral, se lesiona una de las áreas del lenguaje y empiezan a deteriorar su lenguaje o automáticamente empiezan a tener este tipo de dificultades. En el caso de los niños, por ser de origen neurológico, las manifestaciones son mucho más complejas que un retraso simple del lenguaje. No es lo mismo que nuestro niño no pueda decir la S porque dice tapo, y que a veces hasta por engreimiento, como le decimos exacto, nosotros, ¿no? Entonces van a la consulta y nos dicen, sí, es que mi hijo es ingreído porque en lugar de decir tapo, en lugar de decir sapo, dice tapo. No puede decir la L o no combina bien la L con la D. Yo le digo, repite helado y dice helalo. Entonces, pero hay comunicación, entiende lo que le estamos diciendo. Entonces, eso sí es un trastorno simple del lenguaje. Pero en el caso de la disartria, ya vemos otras manifestaciones en la parte física de su rostro. Más que todo pueden tener mucha rigidez en su carita o mucha flacidez en su carita, mantienen su boquita abierta y por eso ahí no hay el control de la salida de la saliva. Y lo que por se ende, conoce como cialorrea, ¿no? exacto. Entonces, este tipo de pacientes tienen una mala articulación, o sea, no pueden pronunciar con normalidad los fonemas. Que no es por engreimiento, no es porque el papá está, no es por nada de eso, no Es por depende una- de él. Es por una afectación neurológica, pacientes que han convulsionado y esto genera estas dificultades en los pacientes. Y que regularmente han presentado síntomas desde el nacimiento y que tal vez no se le puso atención. Exacto. Y que en el momento en que ya se empezó a buscar un diagnóstico, y por eso es importante la historia clínica, ¿no? Exacto, claro que sí, más que todo sea atendido por un profesional en el área. Exactamente, Pues, ¿no? exactamente. Ya que hay mucha confusión con el tema del diagnóstico asociado a trastornos del lenguaje. Personas que lo confunden con una dislalia, que es un problema de pronunciación, y nos dan un informe con el diagnóstico de dislalia funcional, y eso es un problema de pronunciación. Quizás por una escasa estimulación de parte de los padres, no lo guían o no lo disciplinan correctamente en la parte comunicativa y permiten que él se siga expresando de una manera errónea. Entonces, si tú tienes a tu hijo que tiene 3 años y no te dice bien las palabras y tú inmediatamente le das lo que él te pidió porque tú le entendiste, entonces él no va a sentir la necesidad de mejorar su comunicación. Yo por eso tengo una consulta. Mira, muchas veces desde el aspecto psicológico, ¿no? Ante esas situaciones lo que recomendamos a los papás es no es decirle, así no se habla, así no se dice, porque eso también tiene otro tipo de impacto a nivel psicológico en el niño y podríamos como generar un miedo, ¿no? Exacto. Y un complejo y un sinnúmero de cosas que son más bien contraproducentes y que el objetivo ya no va a ser corregir. ¿Cuál es la forma adecuada, ya que tú eres el especialista en el tema, de hacer la corrección desde casa, ¿no? Y ser un apoyo en este tipo de casos, que si bien no es el tema de hoy, pero de manera muy breve, Claro. Porque hay niños que dentro del aula de clase hablan normal, pero llega el papá y ya no pueden hablar. Entonces, Así es. en ese instante en que el padre está presente, ¿cómo se lo debe decir? O simplemente no decirle nada y decirle, ¿cómo se dice? ¿Cómo le recomiendas tú? Claro, mira, antes de topar este tema específico, es importante saber que ese impacto emocional de decirle a tu hijo de un carácter fuerte, con un grito, por ejemplo, con un tono de o voz darle en la alto, boca, como hacen muchos padres. Exacto, puede generar otro tipo de trastorno del lenguaje. Correcto. ¿Sí? Más que todo en la fluidez
Y yo tengo muchos casos de pacientes que papá me ha dicho, sí, yo le hablo fuerte a mi hijo, yo no permito que él me hable así. Entonces ya desde la expresión que me está dando a mí, nos damos cuenta de que si así me lo dice a mí, Imagínate. al niño cómo se lo ha de Por decir. supuesto. Y empieza a desencadenarse un trastorno de fluidez, Ujú. más que todo conocido como la tartamudez. Correcto. Entonces, si nosotros sabemos identificar este tipo de problemas como padres, que no hay que ser profesionales Por para supuesto. poder ayudarlos, lo primordial de todo es que haya contacto visual Ujú. y sienta confianza tu hijo de lo que tú estás diciendo es lo correcto. Entonces tu hijo se convence porque le transmites no temor, sino confianza. Ujú. Entonces lo miras a los ojos y le explicas que está mal dicho, le Correcto. explicas que así no se dice y el niño aprende. Así Y hacerle la aprende. corrección de la palabra tal como la tiene que decir. Exactamente, Ujú. exactamente. Muy bien. No responderle con un grito, ni tampoco hay casos que hasta se le burlan, Claro, o se le burlan o le pegan en la boca. le pegan en la boca Ujú. o lo imitan, Así es. Entonces por ahí viene también el mutismo, Sí, sí, un sí. trastorno sí. selectivo. Otro tipo de trastorno, Exacto, así entonces, es. son muchas cosas que se pueden desencadenar. Muy bien. Bueno, y antes, bueno, después del corte más bien, vamos a conocer cuáles son esos tipos de manera breve y cómo se lo trata. Así que amigos, no se vayan, que continuamos luego con entrenamiento para padres. Haremos una pequeña pausa. Ya regresamos con más. No te despegues y sigue aprendiendo en tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí junto a Jefferson Jacome, licenciado en terapia del lenguaje. Hoy estamos hablando sobre disartria y disfasia infantil. Mi querido Jefferson, estábamos en el tema de la disartria. Entonces, ¿cómo los ayudamos en casa? Aparte que ya sabemos que tenemos que buscar al especialista en el tema, que en este caso el terapeuta del lenguaje,
pero una vez identificados estos síntomas, ¿no? Pero Así ¿cómo los es. ayudan en casa? Bueno, el trastorno es un trastorno bastante complejo y no siempre los ejercicios que podamos emplear en el hogar van a obtener un resultado muy favorable, pero si lo hacemos vamos a ayudar muchísimo a nuestros niños y obviamente le van a ayudar al terapeuta a que su evolución sea mucho más eficiente. Aclaremos que es cuando ya ha sido diagnosticado y cuando el terapeuta está trabajando con el niño y los padres hacen una especie de acompañamiento, de Exacto. apoyo, más no que ustedes van a hacer la terapia asumiendo que su hijo tiene este tipo de síntomas. Exacto, ¿sí? no. La ayuda, incluso yo trato siempre de involucrar mucho a los padres porque la sesión que tienen de rehabilitación no pasa más de los 40 minutos, 30 minutos. Y de ahí no lo volvemos a ver quizás después de 2 días, quizás de un día, o por razones particulares no pueden asistir otra vez a la terapia y vienen después de una semana. ¿Cuántas que sí veces hay a la casos. semana necesitan? Recomendables son 3 veces, dependiendo el nivel de complejidad. complejidad, dependiendo de las características, dependiendo un sinnúmero de factores. Ok. Pero durante los días que no están en un proceso de rehabilitación con el especialista, en casa podemos participar mucho con ellos. Hablamos de disartria y es una alteración que da rigidez a la cara. Entonces, si nosotros tenemos rigidez en nuestra cara, lo mejor es poder hacerle unos masajes vibratorios a él. Claro que sí. Si nuestra respiración es intercortada, que es una de las características de la disartria, hacer ejercicios de soplo. Entonces hay un abanico muy inmenso de tantas cosas que podemos hacer con ellos. Soplar burbujas, soplar bolitas de algodón, soplar. El objetivo es que él sople. Hay incluso aparatos que nos sirven de mucho, ya profesionales que hacemos ejercicios de soplo, pero si lo hacemos en casa, él va a mejorar esa supuesto, parte imagínate. respiratoria. Y si le hacemos masajes en su cara, va a mejorar la coordinación de los movimientos en su carita. Si hacemos masajes en su lengüita, también va a mejorar la coordinación de la lengua. Entonces, cuando recibe el terapista a un niño que ha ejercitado en casa, la parte específica de la evolución va a obtener mucho más rápido, Claro si que es que sí. lo hacemos. O sea, es un programa que se establece y que lo establece el especialista, el terapeuta, y que en casa, bueno, en los días que no va a la terapia con el terapeuta de lenguaje, valga la redundancia, el apoyo en casa va a ser fundamental para lograr avances más significativos y en menor tiempo, ¿no? Así es. Ahora, eso es en cuanto a la disartria. ¿Qué pasa con la disfasia? ¿Qué es la disfasia, Jefferson? Disfasia también es otro trastorno específico del lenguaje, incluso ahora en la actualidad ya no se lo denomina como disfasia, se le dice TEL, trastorno específico del lenguaje. La primera manifestación que los niños empiezan a tener es un retraso en la evolución normal. Es totalmente diferente a que él no articule o no pronuncie bien ciertas cosas. O sea, este es un típico niño que ya en la historia clínica viene evidenciando un retraso desde el balbuceo. Exacto. Ok. Así es. Entonces los primeros signos de este tipo es que escaso balbuceo, no hay contacto visual, incluso llegan a pensar que tenga algún problema auditivo porque no habla. O incluso de trastornos como el autismo, Exacto. porque cuando no hay contacto Exacto. visual las personas, ay no, Exacto. tiene autismo, entonces hay que tener mucho Exacto. cuidado con eso. Exacto, correcto. Entonces esa es una parte que hay que irla diferenciando. Claro que cuando son muy pequeños es un poco difícil, pero la evaluación en niños chiquitos es mediante una observación clínica, su comportamiento, y si vemos que tiene un comportamiento normal y no hay lenguaje, entonces estamos hablando de una disfasia, que es un trastorno específico del lenguaje. ¿Hay una edad específica en la que podríamos ya establecer el diagnóstico? Porque hay otras patologías que tú no puedes decir, por ejemplo, a los 5 años ya es este diagnóstico, no hay que esperar hasta los 7. Por ejemplo, la dislexia es uno de ellos. ¿A partir de qué edad tú puedes ya establecer el diagnóstico como tal? A manera personal yo considero de que obtener un diagnóstico o poderle decir a los padres, su hijo tiene esto, nosotros lo podemos tener una impresión diagnóstica. Claro. Desde muy chiquitos. Incluso Sabemos para ya. poder ir así trabajando. es. Entonces, no necesariamente tenemos que esperar el diagnóstico para poder abordar al paciente Ah, claro que sí. y empezar a trabajar con ellos. Claro que sí. Ya tenemos esa impresión diagnóstica de lo que está pasando con él. Es un
trastorno específico del lenguaje. Entonces, hay tipos de valoraciones, hay tipos de test que se los puede pasar a los 3 años, que se los puede pasar a los 6, que se los puede pasar a los 5. Entonces, dependiendo la edad del paciente, pero más claro el diagnóstico, preferible sea después de sus 5 añitos. Perfecto. Preferible sea después de sus 5 añitos, pero las primeras manifestaciones es antes. Es antes el retraso en el lenguaje. Claro que sí. O cuando empiezan a hablar, nos damos cuenta de que y es una de las características principales, que ellos no utilizan el pronombre yo. Hablan en tercera persona. Exacto, hablan en tercera persona, le picó un mosquito y dicen... Y dicen el nombre de ellos. Exacto, le picó Matías, le duele a Matías, Ajá. y Matías es él. Claro. Entonces, ahí empezamos a tener estas dificultades. Una como especie de disociación de lo que ellos, de ellos mismos, ¿no? Entonces, básicamente la disfasia está asociada a un trastorno de comunicación. Ujú. Muchos padres llegan y dicen, pero no, yo no sé por qué me lo mandan a terapia de lenguaje. Si él se le entiende, diga papá, papá, dice el niñito. Diga caramelo, mire que hasta la R la puede decir. Y yo le digo, ¿cómo te fue en la escuela? Ah, sí. Y el cine, y la pelota. Y comienzan a desviar la pregunta con otras cosas que se le vienen a la imaginación. Ujú. Entonces, eso es una característica específica de un trastorno específico del lenguaje, la disfasia. Ok. Entonces, muchos padres a veces no se dan cuenta de eso, porque físicamente tu hijo es perfecto. Claro. Incluso a veces no se la puede asociar a otra dificultad, hiperactividad, quizás tenga un problema de atención o otro tipo de dificultad. Es un trastorno específico que solamente está afectada la parte comunicativa de ellos. Esa está en la parte sensorial del cerebro, y la Así otra está en la es. parte motora. Exacto. En la de Broca y la otra está en el Wernicke. Ok. Exacto. Y sabes que esto que mencionas es súper importante, el tema de que cuando los niños aparentemente o físicamente no tienen nada que pueda asociarse con una patología, los padres le dan menor importancia a esto y lo asumen como una malcriadez o como que el niño no tiene voluntad para mejorar. No, pero es que en mi época el terapeuta era el látigo, o esta otra cuestión. Entonces nos dejamos llevar por temas, por ideologías, por un sistema de creencias que pues bueno, hemos evolucionado con el tiempo, se descubren nuevas cosas precisamente para saber abordar a los niños y atenderlos asertivamente por su bien, por el bien de todos, porque un problema, una situación, un trastorno no solamente afecta al niño, sino que altera todo el sistema familiar, el sistema educativo, la vida del niño, o sea, es un tema sistemático. Entonces es importante eso, ¿no? Y por eso precisamente compartimos este tipo de temas que a veces pasan desapercibidos. No, el niño habla mal porque aprendió a hablar mal. Y la profesora a lo mejor vive enviando notas en el diario, haga evaluar a su hijo, por favor, envían citaciones, y los padres, no, eso es una cuestión que son inventos de la profesora. Y es importante que pongamos atención a este tipo de cosas, porque con el tiempo, como bien decía Jefferson, así mismo, como antes de ciertas edades, es un diagnóstico presuntivo, pero que nos sirve para ir trabajando en ellos y a lo mejor revertir de manera importante esa patología. Mientras más pasa el tiempo, más se acentúa y va a tener que gastar más dinero porque va a requerir mayor apoyo, más sesiones para lograr mayores avances. Mientras menos edad tiene, es más satisfactorio la evolución. Claro que sí. Y a veces la voluntad de los padres o se resisten a este tipo de valoraciones que no les lleva más de una hora, hacer una valoración del lenguaje, identificar si es que existe o no un problema. Claro, y descartarlo. Exacto, entonces a nivel educativo ahora están haciendo mucho énfasis y eso es muy positivo en las instituciones educativas porque no siempre es un problema, un retraso del lenguaje, sino es un trastorno del lenguaje, es algo muy complejo que a veces ya como que dan una definitiva opción de ir donde el terapista ya cuando tienen 6 años, 7 años, porque la verdad que en la escuela le está yendo muy mal. Le ponen un examen escrito y él ya sabe leer, pero no sabe identificar la consigna. Pinta las estrellas color azul. Sobre todo cuando son dobles. Pinta el sujeto de color rojo, el predicado de color azul y encierra el verbo. Exacto. Y se quedaron solo en la primera. Entonces él lo aprendió, lo sabe, lo practicó en casa y todo, pero al momento de leer su consigna para hacer el examen no entendió. No, y más allá de eso, que eso incluso como que los primeros niveles, ¿no? De dificultades con los que se van topando. Pero imagínate
que el lenguaje es una materia transversal en todas las otras materias. Claro que sí. Y que en la medida que el niño va creciendo, asimismo se van complejizando los contenidos. Y estamos hablando de que la lectura comprensiva no es solamente un tema del área del lenguaje como materia, como tal, sino que en sociales, en naturales, incluso en matemáticas, el razonamiento lógico, usted le pone un problema a un niño y para razonar sobre la operación que tiene que hacer, tiene que pensar sobre lo que dice ese problema. Entonces, el niño que no comprende ni el español, imagínense cuando está en un colegio bilingüe, comprender el lenguaje, sea el idioma que sea, se le va a complicar la existencia y nosotros vamos a creer que el niño es mal alumno, no quiere atender y van a trascender a otros problemas que no van a ser solamente del tema del lenguaje, sino emocionales, psicológicos, conductuales, y no pararemos de hablar aquí. Exacto, por ejemplo, un niño dice, ay, no, es que mi hijo es malcriado, mi hijo llora mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Que el niño no habla. Entonces la única forma de él de descargar todo eso es mediante su llanto, mediante su conducta, frustración, su comportamiento, porque ellos utilizan muchos gestos. Entonces yo he tenido casos de pacientes que le muestras un animalito, el perro, y tú le preguntas cómo hace, y él no te dice guau guau, sino que te saca la lengua imitando el movimiento del animalito. Entonces se acostumbran a utilizar este mecanismo de comunicación que hace que ellos descarguen de un comportamiento negativo. Entonces, pero empiezan a fluir y empiezan a evolucionar el lenguaje y automáticamente también mejoran su comportamiento. Claro Porque que sí. ya pueden expresarse con naturalidad. Entonces son manifestaciones que son tantas cosas que podemos evitar. Y tiene como un efecto dominó. Empezamos a trabajar en el trastorno y la conducta del niño empieza a mejorar porque está más tranquilo, emocionalmente se siente atendido, comprendido y bueno, ahí todo Exacto. mejora. ¿Y todo por qué? Porque se buscó al especialista específico para lo que el niño necesita trabajar. Queridos amigos, ya volvemos después de la pausa, no se vayan. Haremos una pequeña pausa. Ya regresamos con más. No te despegues y sigue aprendiendo en tu programa Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Paraíso, paraíso, paraíso. Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
paraíso, 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 yo prefiero el paraíso. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. 16 yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Espacio publicitario. Seguimos con más temas y respondiendo a tus inquietudes en tu programa Entrenamiento para Padres, solo por Radio Santiago, la primera del dial. Queridos amigos, ya estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. El día de hoy hemos estado hablando sobre disartria y disfasia. Mi querido y estimado Jefferson, como conclusiones finales, como recomendaciones para los radioescuchas y para quienes nos ven también en las redes sociales, respecto a la ruta de atención, justamente tomando en cuenta lo que escuchamos en la pregunta que nos hizo la persona que nos llamó, y evitar este tipo de situaciones, ¿qué es lo que los padres tienen que tener en cuenta en cómo atender este tipo de casos? Claro que sí. Ambos trastornos ameritan, al inicio lo dijimos, un tipo de rehabilitación multidisciplinaria. Entonces, que necesitamos ser intervenidos por varios profesionales. Lo ideal para identificar estos trastornos no siempre es ir específicamente donde el terapeuta del lenguaje, sino también tenemos que pasar por el neurólogo. En el caso de la disartria, que observamos que nuestro hijo tiene la boquita abierta, bota mucha saliva, no controla ese movimiento en sus labios, entonces hay que identificarlo o hay que diagnosticarlo o que el neurólogo lo valore y ahí él haga las recomendaciones pertinentes. Pues no, en este caso él le va a decir, necesita terapia de lenguaje, pues vaya donde un terapista de lenguaje. Regularmente cuando son en las escuelas que identifican o insisten de que hay una situación ahí que atender, lo primero que piden es una evaluación psicopedagógica o neuropsicopedagógica o neuropsicológica. Entonces, como que a veces también podría ser por otra ruta, pero lo importante es que alguien identifique qué tipo de atención tiene que recibir, porque muchas veces pues, los padres creen que tienen que ir directamente a un especialista, que no necesariamente es donde tienen que invertir, ¿no? Y cuando pagan una consulta súper cara, se quedan ahí. Uy, no, ya mejor Claro, ya gasté un pocotón de ni para dinero. que llegaran de los otros Y no van profesionales. al que realmente tienen que ir. Exacto. Sí, no siempre necesitamos eso. Nosotros Así podemos es. recibir un paciente nulo, en cero, sin O sea, que nunca ha ninguna- ido a ningún Así otro es, especialista. sin ningún tipo de valoración, sin ningún tipo de diagnóstico, sin ningún tipo de resultados para podernos orientar nosotros. Si en este proceso de evaluación del lenguaje observamos que tiene dificultades a nivel conductual, Ujú. lo más idóneo es que visite a una psicóloga clínica Claro, por supuesto. para que ella nos genere patrones de conducta y eso a nosotros nos permite trabajar. Por eso Claro. es el equipo multidisciplinario. Así es. Entonces, si tenemos un niño que ya tiene 7 años, tiene un trastorno de disfasia,
Y adicional a eso tiene problemas en aprendizaje, no puede leer bien, no puede escribir bien, lo ideal es que vaya donde un psicopedagogo. Entonces, todas estas derivaciones se van expandiendo conforme a las necesidades de cada paciente. Claro que Entonces, sí. hay pacientes que exclusivamente solo necesitan la rehabilitación del lenguaje, Claro que sí. como los trastornos de pronunciación. No puede decir la R. Entonces, quien va a identificar si es que su boquita está bien, si la lengua le está causando esta mala pronunciación, es el famoso terapista. frenillo, ¿no? Exacto. Entonces, es el terapista del lenguaje. Entonces, al momento de hacerle la valoración, y el niño tiene 6 años y no puede decir la R, identificamos que tiene un frenillo lingual corto. Entonces, eso no se lo va a decir el psicopedagogo, Por no se lo va a decir la psicóloga, se lo tiene que decir el terapista del lenguaje. Entonces, hay casos que sí ameritan otro tipo de valoraciones más profundas cuando hablamos de temas neurológicos. Claro que sí. Y hay casos de pacientes que exclusivamente se lo puede trabajar con el equipo multidisciplinario, psicólogos, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, y todo este equipo, cuando se trabaja en conjunto, los resultados son muy óptimos y se los puede ver a pronta rehabilitación. Entonces, eso es importantísimo, eso es importantísimo. Y mantenernos siempre estimulando a nuestros hijos. Mantenernos siempre atentos a cada gesto, a cada cambio que tengan en el lenguaje. Porque hay pacientes que hablaban y ahora dejaron de hablar. Así es, esos cambios repentinos hay que ponerles mucha atención. Así es. Entonces, por algo está sucediendo, Así es. no es porque está triste, No es casualidad, no es de que, malcriadez. hoy día no quiere hablar, ya déjalo que después va a hablar otra y vez. justificamos con cosas que no necesariamente son tan simples, ¿no? Correcto, así es. Entonces, tenemos ese deber de potencializar todas las habilidades, tanto comunicativas, motrices, desde que nace. En la Entonces, primera escuela, que es la familia. así es. Incluso cuando son pequeños, yo les digo a mis pacientes, los mejores terapistas que pueden tener son ustedes. Los padres. Cuando tienen 2 añitos, nada, es que lo traigo porque quiero que haga las terapias con mi hijo porque no habla. Entonces yo centro más la información es hacia los padres, Claro. para que ellos trabajen bajo mi direccionamiento. Excelente. Y si ellos lo hacen, evoluciona, porque el niño tiene mayor adaptabilidad a ellos Así es. y hay mayor tiempo, espacio Y aseguramos, para poder claro, y trabajar. aseguramos un avance mayor, más significativo, porque el niño pasa mucho más tiempo en la familia. Exacto. Entonces ahí vamos a lograr mayores avances. Correcto. Mi querido Jefferson Jacome Valencia, ¿a qué número te pueden contactar en caso de que quieran o deseen alguna consulta en terapia y lenguaje? Claro que sí, mi número personal es el 09 93 11 65 30. Si quieren hacer citas conmigo, también lo pueden hacer al 09 85 88 6404. Ese es el número para poder agendar alguna cita conmigo. Pueden seguirme también, sí, atención previa cita. Pueden seguirme en las redes sociales, consultorio terapia de lenguaje, en Facebook y en Instagram, o terapia de lenguaje consultorio. De las mismas formas me pueden igual encontrar. pueden digitar también tu nombre en las redes y ahí Así aparecerían. es, Jefferson Jacome Valencia, y van a obtener en mis redes sociales, van a poder ver el tipo de trabajo que realizo con mis pacientes, la tecnología que utilizo, los mecanismos didácticos para poderle ofrecer una mejor calidad de rehabilitación, y con mucho gusto estamos para atenderlos. Excelente, Jefferson, te agradecemos por el valioso aporte, por tu asistencia, y esperamos tenerte nuevamente por acá. No, claro que sí. Muchas gracias a usted, psicóloga. Gracias. Bueno, queridos amigos, esto ha sido hoy el tema de entrenamiento para padres. Les deseo muchas bendiciones y hasta una próxima ocasión. Se despide de ustedes la psicóloga Alexandra Ramos. Hasta luego.